Por lo tanto, esos grandes distribuidores de películas, de producciones de televisión y de cine trataron de seguir buscando la manera en que sus producciones pudieran ser disfrutadas, escuchadas y obviamente pagadas en Latinoamérica, que no hubiera rechazo por simple cuestión de mercado, ¿no? Y después intentaron hacerlo en otros países. Se hizo durante un tiempo, a finales de los 50, un poquito a principios de los 70, en la zona del Caribe, en Puerto Rico, en Cuba, y también allí hay cierto acento que no lograban, del cual no lograban desastrarse de todos los actores. Lo intentaron también en Argentina, recordarán series como Candy Candy, pero también allí había un acento que a cierta parte del público de la audiencia le incomodaba, hasta que los mexicanos vieron con ese acento, a ellos se les hacía más fácil neutralizar, es decir, que no sonara mexicano, pero que tampoco sonara a ninguna región de Latinoamérica. Esa ha sido la gran escuela del doblaje, y todos los países de esta región, de este continente, que han continuado haciendo doblaje, propias producciones, tienen como norte, como escuela, justamente ese acento neutro que descubrieron, que instauraron los mexicanos. En la medida en que ese acento, el país pueda neutralizar su acento y hacerlo semejante a ese, no al mexicano, sino al neutro mexicano, en esta medida tenido éxito en su industria del doblaje. Después de México está Venezuela, ahora con ciertas dificultades político-económicas, como en todo, y se está reflejando eso, y estamos empezando a perder una importante porción del mercado que teníamos en los últimos 10 años por lo menos, o un poco más. Pero bueno, les hacía este cuento breve, les ilustraba un poco de estas diferencias o estas características para terminar el cuento de cómo empecé. Justamente estaba en los ensayos de una obra de época, es decir, que hablaba con acento neutro, hay una manera de hablar con dicción perfecta, bien cuidadita, pronunciando todas las letras, es decir, como ustedes lo ven en televisión, las películas y series dobladas, ¿no? Y estando en esos ensayos, a este montaje, a esta obra, integraban a un personaje nuevo y una actriz nueva que lo iba a desempeñar. Ella se acercó a ver el ensayo para irse empapando de qué trataba la historia, de cómo iba a insertar su personaje en poco tiempo después. Ella vio el ensayo, le gustó muchísimo la pieza, las actuaciones, se me acercó, le dijo que le había llamado la atención mi actuación, y me dijo, me gusta muchísimo tu dicción, tu trabajo, ¿no te gustaría hacer doblaje? Sí, claro, era como que a un mono le pregunté si quiere tambor, banana, ¿no? Claro, pero yo hasta ese momento solamente había escuchado, estaba recién salido de estudiar la carrera de comunicación social en la Universidad Católica en Caracas, y apenas había oído rumores, eso era principios de los 90, apenas había oído rumores de que en Venezuela se hacía doblaje, pero yo no sabía ni dónde, ni idea. Y claro, cuando ella me hizo esa pregunta, a mí que me había llamado la atención desde que era niño el doblaje, incluso antes de entender bien qué era el doblaje, yo simplemente veía televisión desde niñito y veía sobre todo las caricaturas, sobre los cómics, las comiquitas, y las veía, y obviamente uno no sabe que se hace en otro idioma, se habla en otro idioma, porque yo tenía más o menos de esta edad y no paraba de hablar nunca también. Y entonces veía eso, no sabía que eso originalmente se hacía en otro idioma, hasta que un día, viendo Gasparín en televisión, recuerdo, en una mañana, domingo en la mañana, lo oigo en inglés. Yo no entendía por qué eso era en inglés, igual yo veía el capítulo completico todas las semanas y decía, pero no entiendo nada porque es en inglés. Y después lo ponen al aire doblado, y ya entendía, y yo decía, pero ¿cómo es esto? En inglés, ahora sí lo entiendo, rarísimo. Y no había obviamente los canales de información,
lo que hay ahora, que es la información para todo, está tan a la mano, tan al acceso que en ese tiempo no fue de la manera y yo no sabía cómo entender por qué el mismo personaje, Gasparín, podía hablar en inglés y podía hablar en español, en castellano. Con el tiempo fui entendiendo, sobre todo cuando veía telenovelas mexicanas, y de pronto escuchaba una voz, un timbre de voz, y ya va, este gordo de bigote, pelón, esta es la voz de Pedro Picapiedra, ¿cómo puede ser? Y entonces ahí empezaba a entender que había actores que le ponían la voz a las otras series que yo veía, series y películas. Por ahí lentamente, en el transcurso de años, fui entendiendo que se doblaba esa producción y de a poco y con mucha dificultad de tener acceso a bibliografía, de dónde enterarme de esos libros o algo así. Poco a poco fui entendiendo lo que era el proceso del doblaje, pero eso no tenía nada que ver con mis posibilidades ni mis intenciones, además, porque todo lo que hago profesionalmente, tanto la locución publicitaria como el doblaje, como la actuación de teatro y cine, como la narración de fútbol, nunca en la vida, no fue nunca en mi niñez mi sueño, mi ilusión de que algún día voy a trabajar en eso. La verdad es que no sé cómo paré aquí, porque estoy aquí, sé que lo disfruto, que me encanta todo lo que hago, pero honestamente, a diferencia de muchos de mis colegas en cualquiera de estas áreas diferentes, porque además son áreas diferentes con la raíz común de que todo, para mí es actuación, todas las cosas que hago son, se resumen en la actuación, incluso el narrador de fútbol para mí es una actuación, un personaje. Todo eso, al yo terminar haciéndolo, me encuentro siempre con colegas y gente nueva, de nueva generación, que me dicen que desde niños mi ilusión ha sido o ser narrador de fútbol, o ser actor de doblaje, o ser actor de teatro, y que quieren trabajar para eso, es decir, formarse, o por lo menos ese es su sueño. Y en mi caso es totalmente distinto. Nunca me lo propuse, pero la vida, el destino me trajo aquí, disfrutándolo mucho, siempre quiero aclarar eso. El caso es que cuando esta amiga esta colega, me hace esta pregunta, pues obviamente le dije, sí, claro, me encantaría, pero no tengo idea ni de dónde ni cómo hacer. Y me dijo, yo soy actriz de doblaje y te puedo llevar, me parece que tienes las condiciones, y te puedo llevar a los estudios más importantes de Caracas, de Venezuela, porque no se hace en otra parte, que no sea en Caracas, llevarte para que te hagan pruebas que yo creo que sí va a gustar tus condiciones. Y efectivamente ella me llevó prácticamente de la mano a los dos principales estudios que había en la época en Caracas, y hice la prueba. También eso no fue usual, hice la prueba y le gustó, y prácticamente ya ahí quedé como parte de la plantilla la plantilla artística, la plantilla de actores de esos dos estudios. Eso no es usual, por lo general el proceso es más largo, se le hace entrenamiento a la persona que aspira, y en los años que van pasando van cambiando las circunstancias en el medio del doblaje en Venezuela. Y el caso es que, bueno, ella me hizo la pregunta mágica, yo la considero además mi madrina en el doblaje, y a lo mejor por allí la oye su nombre, porque además tiene mucho más tiempo que yo, incluso en el medio, se llama Tito Smith, y es una de las voces y actrices más extraordinarias de doblaje que hay, además de cantante excelente, estupenda. Esta fue mi manera de incursionar en el doblaje, y fíjense ustedes que vino porque ya era actor de teatro. No todo el mundo sigue esta vía o esta es la conexión, pero en mi caso, así fue como comencé. Hoy en día son diferentes las formas de acceder al medio, honestamente, y me gusta ser sincero en eso, y no para matarle la ilusión a quien tenga este sueño de ser actor o actriz de doblaje, pero cada vez se pone más complicado lograr un espacio, tener una oportunidad de desarrollarte como actor o actriz de doblaje en Venezuela. Más aún porque hace apenas 2 semanas o 3,
cerró incluso uno de los estudios importantes de doblaje, justamente en el que en los últimos 6, 7, 8 años habíamos estado haciendo la mayoría de las producciones de anime que estaban doblando en Venezuela. Los estudios M&M cerraron por razones, no sé, administrativas, lo que fuera, un cuento largo que tiene que ver con la familia original, dueña del estudio, y el caso es que se cierra una fuente importante de trabajo para muchos actores de doblaje, y por ende menos producción va a haber para distribuirla entre cada vez más gente que aspira a ser actor o actriz de doblaje. En los últimos 10 años ha aumentado los talleres y cursos de doblaje, muchísima la gente que los toma, que los cursa, que los hace, y no hay, como decía la canción del Gran Combo, no hay cama para tanta gente. Realmente la producción es lamentable, es triste, porque hay mucho talento y cada vez hay más talento en Venezuela, pero el mercado está, y la industria nunca se solidificó como sí en México y como posiblemente esté sucediendo en Chile, en Colombia, en Argentina. Aquí no, aquí se está, al contrario, reduciendo cada vez más la producción del mercado de doblaje. Sin embargo, eso no es como para que tiren la toalla. Pueden tener la suerte de repente quienes quieren intentarlo, y eso sí, a juro, tienen que irse a Caracas, hacerlo en Caracas, porque si ya de por sí la industria es pequeña, débil, frágil, mucho más si hablamos de salir de Caracas. Para mal o para bien, todo está concentrado allí en lo que corresponde a esta industria. Y entonces hay ese lazo este vínculo entre el doblaje y el teatro, siempre por la vía de la actuación. Obviamente el doblaje es una mezcla de locutor-actor, de locución y actuación. Con esto quiero decir, o no quiero decir que un locutor pueda ser actor de doblaje, como un actor de doblaje no necesariamente puede ser un locutor publicitario, por ejemplo, ¿no? Para los que tratamos de abarcar todo esto con esta actividad, creo que mis colegas también lo deben tomar así. Se trata de justamente de manejarlo todo como un actor, tanto el locutor publicitario, que tiene que asumir el personaje de un locutor de marca, que quiere que suene bien una frase, una marca, un nombre, una idea, transmitirla, después que el creativo la lanza, la pare, la verdad que la tiene que parir, el actor o el locutor la interpreta, así como el guionista que crea un personaje, una serie, una historia, el actor tiene que desarrollar, el actor de doblaje, el actor de teatro, el actor de todos los medios que conocemos y que he mencionado. Entonces, para aquellos que quieran incursionar en el doblaje, no sé si hay alguno que quiera, que tenga ese interés, ese sueño, lo primero es formarse como actor. Es importantísimo eso, porque sin actuar van a tener muchísimos más obstáculos y más dificultades de las que ya de por sí tiene el incursionar en el doblaje, el desarrollar el arte del doblaje. Voy redondeando muy rápidamente. Me hubiera encantado que esto pudiera ser tan largo como habitualmente es en este tipo de eventos, pero con todos los obstáculos que han tenido que enfrentar tanto Eva Gallardo como su esposo Luis Miguel para poder sacar adelante el evento, hay que ir reduciendo muchísimo el tiempo de este contacto. De manera que me salto algunas de las cosas que habitualmente comento de propia iniciativa en este tipo de presentaciones, y casi que paso a preguntar si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud que yo no haya ya tocado en esta breve intervención de estos minutos. No, clarísimo, me adelanté bien hacia allá. No podía. Ok, me preguntan para los que no escuchan
más atrás que